también se va a dar a través de los mecanismos de transporte, ya sean activos o pasivos. En el caso de la secreción, que es el pasaje de dónde a dónde, de los solutos o sustancias, ¿de dónde a dónde se van a mover? ¿De dónde? ¿De dónde? A ver. Desde el capilar peritubular, o sea, desde el capilar peritubular hacia la célula tubular y finalmente a la luz tubular, para que sea excretada, ¿no? Eso es lo que es la secreción tubular. Dentro del transporte activo tenemos que se va a dar a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos va a ser el activar los canales de potasio, especialmente mediados por aldosterona. En este caso es para el potasio y también para el hidrogenión. También los fosfatos que hay que eliminar, que son producto de la dieta, todo es de la dieta en realidad. La creatinina, los uratos, los glucuronidatos, las bases orgánicas, guanidina y fármacos también van a ver a través de secreción tubular. ¿Qué más tenemos? En el transporte pasivo, el amoníaco, el amonio, la urea y los fármacos, ¿no? Todos esos solutos pueden ser transportados. Ya sabemos lo que hemos dicho, ¿no? Procesos que van a transportar sustancias del capilar peritubular al lumen tubular. Ya hablamos, pueden ser activos o pasivos. En este caso suele tener importancia el transporte de iones hidrógeno y también el potasio. Especialmente iones hidrógenos, que lo va a hacer por ya sea la acidez titulable o no titulable. El riñón va a secretar las sustancias extrañas como la penicilina o como otros metabolitos de diferentes fármacos. Pueden ser quimioterápicos, inmunoterápicos, antibióticos, antifúngicos, antivirales, ¿no? Y esta es más o menos la imagen de que nos trata de representar como del capilar de la sangre, que está representada acá. El primer pasaje de sustancias es a través de la filtración, como vemos acá, y que la secreción se daría en el capilar peritubular que acompaña al túbuli y desde donde van a pasar las sustancias, ¿no? Desde el capilar a la luz tubular. Entonces, cuando estamos hablando de la secreción, vamos a hablar de la excreción renal de agua y de la excreción de solutos. Sabemos que el agua es de excreción obligatoria porque va a servir de medio de transporte de los solutos. Ya vimos en la clase de ayer que esto va a representar alrededor de 1 a 1,5 litros por día, ¿no? ¿Se acuerdan que era 180 litros el filtrado? Que el 99%, 99.9% prácticamente se reabsorbe y solo el 0.1% se va a eliminar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Dice, para eliminar 800 miliosmoles de solutos, se necesitan eliminar 670 mililitros de orina por día. Para eliminar 500 miliosmoles, se necesitarían eliminar solo 417 mililitros por minuto. Nos está diciendo que cuanto más osmoles tengamos, vamos a poner más volumen de orina para poderlo eliminar. Por esto, dice, en caso de diabetes insípida y específicamente en la causa nefrogénica, es conveniente reducir la sal y las proteínas de la dieta para disminuir la osmolalidad y de esa manera disminuir el volumen de la orina, porque le disminuimos la carga de solutos. Ya hemos revisado micción, que es el acto final de la función del sistema urinario. Su objetivo es eliminar la orina al exterior. Aunque la formación de orina es constante, su eliminación es intermitente, claro, porque no vamos a orinar a cada rato, ¿verdad? Y va a estar controlada por el sistema nervioso. Proporciona calidad de vida al ser humano. También podemos decir como definición que la micción es el proceso a través del cual la vejiga se vacía cuando se encuentra llena, porque acuerden que hemos dicho cuánto es el volumen de orina que tiene que tener la vejiga para que se inicie el reflejo miccional.
300 mililitros, 300 mililitros. Y de ahí empieza el vaciado. Muy bien, ya sabemos, esto ya lo hemos visto en la clase anterior, hoy lo recordamos, la vejiga es una bomba de músculo liso, al contraerse abre el esfínter interno, que no es voluntario, ¿se acuerdan? Y realmente quien va a tener el esfínter circular del músculo esquelético, que sí es el esfínter externo, ese sí tiene influencia voluntaria de parte de las personas. Ya sabemos que la micción es un reflejo espinal local, los nervios parasimpáticos son los que causan la contracción de la vejiga y el esfínter interno era inervado por nervios motores somáticos. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan qué nervio era? El pudendo, el nervio pudendo. Ese es el que tiene que ver con la relajación del esfínter externo. Ahí está de nuevo el volumen que se requiere para la micción, 300 centímetros cúbicos. Esto es la gráfica, ya lo hemos visto. Ahora cambiamos rápidamente, ya más o menos vimos cómo es lo de la secreción y ya salió la orina, ya se excretó. Ahora vamos a empezar a ver soluto por soluto. Es un poco tediosa esta parte, pero hay que hacerla. Ya sabemos que el sodio es el catión más abundante ¿de cuál compartimento? Del extracelular. Muy bien, del extracelular. Nosotros vamos a ingerir en la dieta aproximadamente 60 miliequivalentes por kilo por día. A razón de 1 a 2 miliequivalentes, pero en el Perú no, pues en el Perú son de 2 a 3 miliequivalentes, porque nosotros comemos con buen punto de sal, ¿cierto? Si no es sosa la comida. Por ahí dice, ¿no? Un varón de 70 kilos, si fueran los 60 miliequivalentes, 4.200, ¿no? Miliequivalentes de sodio, porque es por kilo por día. El sodio que se puede intercambiar entre los compartimentos representa el 70%. Y 30% del sodio está depositado en el hueso, formando sal, compuesto, ¿no? El anión que lo acompaña es el cloro, en la mayor proporción. Y en menor porcentaje, el bicarbonato. ¿Se acuerdan? Esos son los dos aniones que van a acompañar al sodio. ¿Y qué tenemos? Ahí está más o menos la relación del sodio corporal y el volumen extracelular. Miren acá, este es un ejemplo que ya vimos, ¿ah? ¿Qué pasa en el estado estable? Ya sabemos que están en equilibrio tanto los cationes de ambos compartimentos, del extracelular y del intracelular. Si nosotros añadimos agua, ¿qué va a pasar? El que va a tener más solutos va a ser el intracelular, por lo tanto se va a llevar al agua y se va a expandir el intracelular, como vemos en la figura, y se va a dar este nuevo estado. También va a haber un aumento del extra y del intra. ¿Por qué? Porque van a entrar en equilibrio. Se vuelven a equilibrar y vuelven a estar parecidos, solo que hay aumento de agua, tanto en el intra como en el extracelular. En un primer momento en el intra, pero luego se equilibra y también aumenta el agua en el extra. Y esta figura lo que nos trata de mostrar es cómo es que se mueve el agua en los diferentes compartimentos. Este es todo el sodio extracelular, que ya sabemos que está constituido por dos espacios, el intravascular y el intersticial, ¿no es cierto? Y aquí tenemos más o menos cómo nos han graficado. Nos dicen que hay un 3% en el intracelular, es muy pequeñito, y la mayoría está en el intersticial y en el intravascular. Esto es si hablamos de sodio corporal total. Y luego viene el concepto de volumen circulante efectivo. El volumen circulante efectivo va a estar relacionado directamente con la función cardiovascular. Y viene a ser, en lenguaje sencillo, la sangre que está contenida en las arterias y que perfunde a los tejidos, que lleve el oxígeno a los tejidos. Ese es el volumen circulante efectivo. No el de las venas, no el de los linfáticos, no. La sangre que está contenido a nivel arterial y perfunde los tejidos. Y dice, resulta de la relación
entre el flujo sanguíneo arterial y la presión arterial, lógico, ¿no? Una cosa es lo que viene y otra es la fuerza con la que entra, que está determinada por la presión. Y como todos los elementos, vamos a mirar cómo es el balance, cómo es la ingesta, absorción y distribución del sodio. Muy bien, ahí está más o menos. Generalmente el ingreso es vía oral. En el ejemplo han colocado 150 miliequivalentes por día. La distribución en el extracelular entre el plasma y el intersticial. Acuérdense que la membrana semipermeable, en este caso el endotelio, permite que haya un equilibrio siempre entre ambos compartimentos y que no haya mayor modificación. Una vez que se metaboliza todo, va a ingresar a través del intestino, ¿no? En el intestino se reabsorbe y luego va a ir pasando, y también a nivel renal, por nivel sanguíneo. ¿Qué vamos a tener? ¿Por dónde se va a eliminar el sodio? A través de la orina, que es la mayoría, miren, 140 miliequivalentes. Luego hay una pérdida de 5 miliequivalentes en las heces y 5 miliequivalentes en el sudor. Y como bien van a ver ustedes, en lo que es balance, equilibrio, homeostasis, todo lo que entró, salió. 150 ingresaron, 150 salieron. Ese es más o menos el concepto que debemos manejar. Todo lo que entra sale, porque si no, no habría equilibrio. Solo que existen estados patológicos donde no se cumple. Y ahí es donde hay alguna enfermedad, alguna deficiencia. Muy bien. Ya sabemos que el sodio se absorbe en el intestino y pasa al plasma y se va a equilibrar con el volumen intersticial. Esto ocurre en un tiempo corto, más o menos en 1 a 1.5 horas, en 1 hora y media se ha reabsorbido. El riñón, para excretar la carga, demora aproximadamente 4 horas. O sea, entra rápidamente, pero para que se equilibre o para botar el exceso demora 4 horas. Por eso es que si vamos a comer chifa o estamos en el cine comiendo canchita salada, no es que vamos ahí mismo a orinar, ¿verdad? Pasa un tiempo. ¿Por qué? Por esta razón, porque va a demorar 4 horas en este caso. ¿Qué hay? Pasaje del agua del intracelular al extracelular, y vamos a ver que hay un aumento del volumen extracelular. El aumento de sodio extracelular va a estimular la sed, ya lo vimos también, ¿se acuerdan? Estimula la sed el aumento de la osmolaridad. ¿Y quién determina la osmolaridad del plasma? ¿Ah? ¿Quién determina la osmolaridad del plasma? Yo no sé, se van a jalar ahora. El sodio, acuérdense, son 2 sodios, la mayoría de la osmolaridad plasmática, y luego contribuyen en menor porcentaje la urea y la glucosa. ¿Ya? Muy bien. Estimula la sed, la reabsorción de agua para restablecer otra vez la osmolaridad y el volumen intracelular y para mantener el estado estable. Y hemos visto, que ya también lo vimos entre las primeras clases, que la distribución del sodio y el agua entre el plasma y el líquido intersticial va a ocurrir en el capilar. ¿Se acuerdan? En los capilares sanguíneos. Y se rige por las fuerzas de Starling. ¿Quién favorece, quién se opone y cómo pasa? ¿Se acuerdan en el capilar? La arteriola, la vénula, y cómo se producía la reabsorción y cómo intervenía el sistema linfático. Otra vez lo mismo, la ley de Starling, donde el QF es el flujo total de líquido a través de la membrana capilar, el KF es el coeficiente de filtración de líquido, PC es la presión hidrostática del capilar, PI la presión hidrostática del intersticio, S el coeficiente de reflexión, la PC con minúscula la presión oncótica del capilar, y PY la presión oncótica intersticial. Es lo mismo que vimos en filtración casi, ¿se acuerdan? ¿Quiénes favorecen presión hidrostática del capilar glomerular? Acá es presión hidrostática del capilar, ¿no? De los capilares arteriales. Y
igual, la fórmula es lo mismo, que superficie, cuánto reflexiona, o sea, cuánto es lo que se le opone para el pasaje. La idea es que siempre esta ley de Starling va a regir el pasaje tanto de los líquidos como de los solutos. Ahora, para hablar de todo este pasaje, este mecanismo, tenemos que recordar que tenemos receptores que van a hacer posible que se pongan en marcha los mecanismos de protección. Cuando vimos la clase anterior, ¿qué cosa? Cuando hay cambios en la osmolaridad, ¿quiénes se estimulan? Cuando hay cambios en la osmolaridad, ¿se acuerdan? Hiperosmolaridad, se estimula el mecanismo de la sed y también para que se secrete la antidiurética, ¿quién estimula? Los osmoreceptores, acuérdense, osmoreceptores. Ahora vamos a ver otros receptores que son de presión, de la presión arterial. Esos se llaman varoreceptores. Mientras los osmoreceptores están a nivel del sistema nervioso central en el hipotálamo, en el caso de los varoreceptores, ustedes van a ver que están ubicados, algunos, los de presión baja, en la aurícula. En la aurícula, está ubicada en la aurícula derecha. Tenemos también los de alta presión en el seno carotidio, en el arco aórtico y en el aparato yuxtaglomerular, que estuvimos hablando hace 2 clases, ¿se acuerdan? Ellos son los que van a censar. Y también tenemos otro de alta presión, está ubicado en el arco aórtico, creo que ya le mencioné. Pero la idea es que estos van a tener un gran rol para desencadenar todo lo que vamos a ver adelante. Por decir, cuando la presión baja, su activación va a excitar el centro cardioinhibitorio para aumentar la carga vagal y parasimpática, a fin de que se produzca ¿qué? ¿Qué va a pasar si actúa el parasimpático? Va a haber vasoconstricción, ¿no es cierto? Para tratar de mejorar la presión arterial un poco. Porque lo que siempre van a tratar es de llegar al estado estable. Por otro lado, tienen que hay un control de la liberación de la hormona antidiurética. Si disminuye 10% del volumen circulante efectivo o del extracelular, van a tenerse que activar. Porque la antidiurética se estimula por 2 vías. Una es por los osmoreceptores y otra es por los varoreceptores, los dos, siendo su mayor estímulo por la osmolaridad aumentada. Acuérdense de eso. La vía tipo 1 va a producir constricción, vasoconstricción, lo que les decía, ¿no? Si tenemos la excitación del centro cardioinhibitorio y se aumenta la carga vagal y parasimpática, voy a tener vasoconstricción y caída de la tasa de filtración glomerular. Y con la vía de la antidiurética voy a tener reabsorción del agua para tratar de mantener la presión arterial. Y en la primera vía sacrifican un poquito el riñón, si se dan cuenta, por la presión arterial sistémica. Y aquí tenemos más o menos un esquema de qué es lo que sucede cuando disminuye el volumen circulante efectivo, el que llega a los tejidos para perfundir. ¿Y qué tengo? Disminuye, se van a activar los receptores de baja presión en el centro cardiovascular, va a haber una actividad, aumento de la actividad sistémica del nervio simpático, disminución de la actividad del nervio parasimpático, un aumento de la antidiurética, que lo que va a buscar es, como ven ahí, vasoconstricción y aumento del gasto cardíaco. A nivel renal hay caída de la tasa de filtración glomerular y esto va a estimular la reabsorción tubular de sodio, poniendo en marcha a la mácula densa y al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando hay disminución de la actividad sistémica del nervio parasimpático, se produce el mismo efecto que hemos visto y finalmente todo esto ocasiona disminución de la excreción renal de sodio. ¿Por qué? Porque tiene que mantenerse la volemia, tiene que mantenerse la concentración del sodio, tiene que mantenerse la perfusión.
¿Qué hace el riñón? El riñón sensa que le falta sodio y entonces reabsorbe todo el sodio. En estos estados, la excreción renal de sodio puede ser menor de 10 miliequivalentes. O sea, lo ahorra todo para mantener el estado estable. Ahora, ¿qué pasa cuando hay expansión del volumen? El ejemplo contrario. Hay un aumento del volumen circulante efectivo, estamos bien hidrataditos, aumenta la presión auricular y esto va a desatar que se libere el péptido atrial natriurético. Y este péptido atrial natriurético va a tener un efecto a nivel cardiovascular, que es la vasodilatación, a nivel endocrino, va a hacer que cesen las hormonas que estaban liberadas en el caso anterior, disminuye la renina, disminuye la aldosterona, disminuye la antidiurética. Y a nivel renal hay un aumento de la tasa de filtración glomerular, disminuye la reabsorción tubular de sodio, porque la mácula densa también va a pensar que ya está llenito, que lo tiene todo, y entonces ya no va a reabsorber. Va a decir ya que se vaya para retornar otra vez al estado estable. ¿Y cómo vamos a evidenciarlo? Porque aquí sí aumenta la excreción renal de sodio. En el caso anterior, el sistema sensaba que le faltaba agua y sodio. Aquí ya sabe que tiene de más. Como tiene de más, lo tiene que eliminar para otra vez retornar al estado estable. Así funciona nuestro organismo. Este es un poquito de detalle de lo que hablamos del primero, que es cómo actúa renina, angiotensina, aldosterona. Este es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Disminuye el volumen circulante efectivo y la arteriola aferente va a tener un comportamiento miogénico, se va a cerrar un poquito, va a producir vasoconstricción un poco, pero a nivel de la eferente va a haber mayor contracción, ¿no es cierto? Va a haber la mácula densa, que va a actuar el feedback o lo que vimos ayer del balance tubuloglomerular, va a aumentar la renina y de esa manera va a tratar de regresar otra vez al estado estable. Y la producción es que hay disminución de la excreción renal de sodio. Igual porque hay disminución del volumen. Solo que aquí intervino renina, angiotensina, aldosterona, aumentando la renina. Y una vez que la renina aumenta, activa la angiotensina. O sea, se libera el angiotensinógeno. Y en el hígado se activa la angiotensina 1, que va a viajar hasta el pulmón y que se va a activar a través de la enzima convertidora de angiotensina I y se va a volver angiotensina 2, que es la que hace los efectos, ¿no? Y va a favorecer la liberación de aldosterona, como está acá, ¿ve? Aumenta la secreción de aldosterona, aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, aumenta la vasoconstricción y reabsorción de sodio a nivel sistémico y estimula la secreción de antidiurética. Todo para regresar al estado estable. Esta es una lámina más o menos de resumen de cómo se maneja el sodio a nivel del riñón, ¿no? Aquí tienen paso del glomérulo, este es el túbulo proximal, ahí dice que se reabsorbe el 45% en las dos primeras partes, un 5% en la parte recta del túbulo proximal, en total ahí 50%, pero 55% dice que van pasando por todos los lados, 55 y 5, 60. Acuérdense, olvídense de ese 45% que está mal, porque en realidad lo que se va a manejar a nivel del túbulo proximal son ese 55 más 5, que son 60% más o menos. El otro porcentaje, 25%, es en el asa de Henle. Esta lámina es un ejemplo que no vamos a usar para la evaluación, por si acaso, porque tiene unas cifras disímiles de lo que hemos revisado. Solo para decirles que en todos los lugares de los túbulos va a haber reabsorción de sodio, y que el menor se da en el túbulo colector. Aquí es menor
y un poco menos en el tubulidistal, que es más o menos alrededor del 5%. Pero si ustedes, si lo vemos a grandes rasgos y en forma resumida, la mayor reabsorción del sodio se va a dar en los primeros segmentos de los túbulos, en el túbulo proximal y en el asa de Henle, que es más o menos hasta ahí el 80-85%. Y por último, el 5% se maneja a nivel del túbulo distal y un 10%, según cómo actúe antidiurética, va a favorecer o desfavorecer la reabsorción de sodio en el colector. Pero a grandes rasgos lo que tenemos que recordar es eso, que la mayoría se reabsorbe en las partes primarias. Y esa es la clase de hoy. Ya acabamos, manejo del sodio. La que viene es manejo del potasio, faltan 3 clases, ¿verdad?